Imagínate esto, Annes, el 19 de julio de 1545, estás en el Solent, el estrecho que separa la isla de Wight de la costa inglesa. El aire está cargado de tensión. Una flota francesa más grande que la Armada Invencible que vendría décadas después amenaza la costa. Y allí, en medio de todo, está el rey Enrique VIII, observando desde el castillo de Southsea. Su barco insignia, la joya de su armada, la Mary Rose, se prepara para el combate. Es una nave imponente, una fortaleza flotante, pero de repente algo sale terriblemente mal. En cuestión de minutos, ante la mirada atónita del rey y de toda la corte, la Mary Rose se escora, se llena de agua y se hunde en las profundidades, llevándose consigo a casi 500 hombres. ¿Qué pasó? ¿Fue un error de maniobra, un golpe de viento inesperado o quizás el sobrepeso de sus nuevos cañones? La tragedia se convirtió en leyenda, pero la historia real quedó atrapada en el fondo del mar, en la oscuridad y el silencio. La Mary Rose no era solo un barco de guerra, era un mundo en sí mismo, un microcosmos de la vida en la Inglaterra de los Tudor. Y cuando se hundió, ese mundo quedó congelado en el tiempo. La vida a bordo, con sus rutinas, sus objetos y sus secretos, se detuvo en un instante. Hoy vamos a sumergirnos en esa cápsula del tiempo. Vamos a explorar los tesoros y las historias humanas que emergieron de las profundidades del Solent 437 años después. Durante siglos, la Mary Rose descansó en su tumba de lodo. Hubo intentos esporádicos de encontrarla y recuperar sus valiosos cañones de bronce en el siglo XIX, pero la tecnología de la época era limitada. La ubicación exacta del naufragio se perdió y la nave volvió a caer en el olvido, enterrada bajo capas de sedimento que irónicamente la protegerían de la descomposición. El mar guardó su secreto y la historia de los hombres que perecieron en ella se desvaneció, convirtiéndose en poco más que una nota a pie de página en los grandes relatos de reyes y batallas. Pero todo cambió en la década de 1960. Un hombre llamado Alexander McKee, un historiador aficionado y buceador apasionado, se obsesionó con la idea de encontrar el barco perdido de Enrique VIII. No buscaba tesoros, sino respuestas. Quería entender la tragedia y, sobre todo, recuperar la historia de las personas que iban a bordo. Junto a un equipo de voluntarios, inició un proyecto monumental que parecía una locura para muchos: peinar el fondo del Solent con tecnología de sonar y bucear en aguas frías y turbias. Después de años de búsqueda incansable, en 1971, ocurrió el milagro. El sonar detectó una anomalía, una forma extraña enterrada en el lecho marino. Los buzos descendieron y, al remover el lodo, tocaron madera. Eran los tablones del casco de la Mary Rose. El barco fantasma había sido encontrado. Este descubrimiento marcó el inicio de uno de los proyectos de arqueología submarina más ambiciosos y complejos de la historia. No se trataba solo de sacar objetos, sino de excavar y documentar meticulosamente un sitio arqueológico sumergido, con el objetivo final de sacar a la superficie lo que quedaba del barco. El trabajo fue largo y arduo. Durante más de una década, buzos y arqueólogos trabajaron en condiciones difíciles para desenterrar el barco. El lodo que lo había preservado ahora era un obstáculo. Cada objeto, por pequeño que fuera, se registraba, se etiquetaba y se llevaba a la superficie para su conservación. Y lo que encontraron fue asombroso. No eran solo cañones y anclas, eran los objetos de la vida cotidiana, las posesiones personales de la tripulación. De repente, la Mary Rose dejó de ser solo un nombre
en un libro de historia y se convirtió en un lugar habitado por personas reales. Imagina la emoción de un arqueólogo al encontrar un peine para el pelo finamente tallado en madera de bouge, con marcas de uso. ¿A quién perteneció? ¿Era un oficial preocupado por su apariencia? ¿O un simple marinero? ¿O al descubrir un juego de mesa, con sus fichas listas para la siguiente partida, una partida que nunca se jugó? Estos objetos nos hablan de momentos de ocio, de las pequeñas pausas en la dura vida a bordo. Encontraron jarras de cerveza de madera, platos y cuencos, algunos con las iniciales de sus dueños grabadas. Anódelos. Un cuenco de madera tiene las letras H&E. ¿Quién era H&E? Quizás un artillero, un carpintero, un marinero, un hombre con una vida, una familia, sueños que se hundieron. Con él la colección de objetos es un catálogo increíble de la vida en el siglo XVI. Se recuperaron más de 19,000 artefactos, entre ellos instrumentos de navegación como compases y sondas, que nos hablan de la pericia de los marineros, herramientas de carpintero perfectamente conservadas en su caja de madera con el nombre del dueño, Jeffrey, tallado en la tapa. Es como si el carpintero Jeffrey hubiera dejado su caja de herramientas un momento, esperando volver a recogerla. También se encontraron instrumentos musicales en flautas, tambores y una chirimía, una especie de oboe antiguo. La música era parte de la vida a bordo, para marcar el ritmo del trabajo o para entretenerse en las largas horas en el mar. Y por supuesto, estaban las armas. La Mary Rose era una máquina de guerra. Se recuperaron arcos largos ingleses, algunos de más de 2 metros de altura, junto con sus flechas con punta de hierro. Estos arcos eran el arma más temida de la época. Encontrar tantos y en tan buen estado fue un descubrimiento revolucionario para los historiadores militares. También había cañones de hierro y bronce, balas de cañón de piedra y de hierro, picas y espadas. Todo el arsenal de un buque de guerra de los Tudor, listo para la batalla. Pero quizás lo más conmovedor son los objetos que nos conectan con el lado más humano y vulnerable de la tripulación. Se encontró un pequeño perro, el esqueleto casi completo de un terrier, que probablemente era la mascota del barco, atrapado en la cabina del carpintero. Su presencia nos recuerda que incluso en un entorno tan rudo y militarizado, había lugar para el afecto y la compañía. También se recuperaron restos de comida, huesos de pescado, ciruelas pasas, guisantes. Nos dan una idea clara de la dieta de los marineros, y los restos humanos, los esqueletos de más de 170 individuos, nos ofrecen una ventana directa a quiénes eran estos hombres. Los análisis forenses han revelado su edad, su estado de salud, las enfermedades que padecían e incluso, en algunos casos, su posible ocupación a bordo, basándose en el desgaste de sus huesos. El punto culminante de todo este esfuerzo llegó el 11 de octubre de 1982. Millones de personas en todo el mundo vieron por televisión como en una operación de ingeniería sin precedentes. La estructura del casco de la Mary Rose, la mitad que se había conservado en el lodo, era lentamente izada desde el fondo del mar. Fue un momento de una emoción indescriptible. Después de 437 años en la oscuridad, la nave de Enrique VIII volvía a ver la luz del día. Pero sacarla del agua era solo el principio. Comenzaba ahora una nueva fase, igualmente desafiante: la conservación. La madera saturada de agua se desintegraría rápidamente al entrar en contacto con el aire. Durante años, el casco fue
rociado continuamente, primero con agua fría y luego con una cera especial soluble en agua para reemplazar el agua en las células de la madera y estabilizarla. Fue un proceso lento y meticuloso que duró décadas. Hoy, la Mary Rosey y sus tesoros se exhiben en un museo espectacular en Portsmouth, justo al lado del famoso barco de Nelson, el HMS Victory. Entrar en ese museo es como entrar en la propia nave. El casco reconstruido se encuentra en un entorno con temperatura y humedad controladas y frente a él, en una galería paralela, se exhiben miles de los objetos encontrados, colocados exactamente en el nivel y la posición en la que se descubrieron. Puedes ver la cubierta de los cañones con sus enormes piezas de artillería. Why al otro lado, los objetos personales que usaban los artilleros. Puedes asomarte a la despensa del cocinero y ver sus calderos y cuchillos. Es una experiencia inmersiva y profundamente conmovedora. La Mary Rosey es mucho más que un viejo barco de madera. Es un testimonio de vidas interrumpidas. Cada objeto, desde una simple cuchara hasta un poderoso cañón, cuenta una historia. Nos aleja de la gran narrativa de reyes, reinas y batallas navales y nos acerca a las personas, nos recuerda que la historia no la hacen solo las grandes figuras, sino la suma de innumerables vidas anónimas. Las vidas del carpintero Jeffrey, del hombre con las iniciales H&A, del arquero que tensó su arco por última vez, del músico que guardó su flauta sin saber que nunca más la tocaría. Al caminar por el museo, casi puedes escuchar los ecos de sus voces, el crujir de la madera, el murmullo de las conversaciones. La Mary Rosey no es solo un triunfo de la arqueología y la ingeniería, es un monumento a la memoria, un puente directo a un mundo perdido. Nos enseña que detrás de cada evento histórico, por grandioso o trágico que sea, hay historias humanas esperando ser contadas. Y gracias a la dedicación de miles de personas, las historias de los hombres de la Mary Rosey, silenciadas durante siglos por el mar, por fin pueden ser escuchadas. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Hasta la próxima.